oración, mujeres de valor. Debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros el sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir. Un saludo muy especial y una cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven por los diferentes medios. Mi nombre es Rebeca Alonso y es un privilegio estar de nuevo con ustedes en un programa más, Mujer Cristo te llama, en el cual nuestro fin siempre es tomar esos ejemplos de la Biblia para tomarlos como referencia en nuestra vida cristiana y aprender de todas ellas para servirle a Dios. Por eso siéntanse bienvenidos y ojalá este programa de hoy sea de mucha bendición. Vamos primero, antes de empezar a abrir la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña oración para que Dios sea nuestro guía en este programa. Padre Santo, te agradecemos todas tus bendiciones, te agradecemos, Padre Celestial, estar de nuevo aquí y para estudiar tu palabra, para aprender de todo lo que nos dejaste en la Santa Biblia y principalmente sobre esas mujeres, Padre, que aunque no fueron perfectas, fueron escogidas por ti, Padre Celestial, y de ellas nosotros hoy en día tenemos que aprender, Padre, de lo bueno y de lo malo que hicieron, de lo bueno para servirte y de lo malo para no cometer los errores que ellas cometieron, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que nos ven a través de los diferentes medios y que este programa sea de bendición para todos ellos. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre, amén. Bueno, en el programa pasado estudiamos la historia de Eva, ¿verdad? Y qué características Dios puso en Eva y cómo quiere que sea, que esas mismas características las tengamos hoy en día. Hoy vamos a estudiar de esa otra mujer que se llama Sara, la princesa de la fe. Sabemos que Sara fue la esposa de Abraham y que Dios la escogió para que fuera la madre de muchas naciones, ¿verdad? Pero todos conocemos la historia de ella y vamos poco a poco. Primero, ¿de dónde viene Sara? ¿Verdad? Dice así: la historia de Sara es milagrosa de principio a fin. Su vida comienza en Ur de los Caldeos, en Babilonia, donde se encuentra con su esposo. La Biblia los describe como adoradores de ídolos, siendo que ambos descendían de una familia apartada del Señor. Sin embargo, Dios usó este matrimonio para cambiar la historia de la humanidad. En Josué 24:2 dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, como vemos, Sara
vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Eso era una provincia de Babilonia. Lamentablemente vemos que después del diluvio, pasado las generaciones, otra vez las personas volvieron a caer en idolatría y en pecado. Entonces, como vemos, Sara se casó con Abraham, pero ellos vivían en un ambiente donde eran, en un lugar donde eran adoradores a ídolos, donde un ambiente donde no se respetaba bien a Dios. Pero ellos, dice la palabra de Dios, no se habían contaminado de eso. Ellos todavía eran fieles a Dios. Sara era la esposa de Abraham y era su media hermana. En ese tiempo, bueno, no como ahora, tenían esas costumbres de casarse entre familia. Entonces, como vemos, ya ella venía de un lugar donde no se adoraba a Dios, ¿verdad? Veamos la siguiente. La historia de Sara comienza a ser escrita alrededor de 2000 años antes de Cristo, cuando se casa con Abraham. Sara fue transformada de una vida ajena al Dios verdadero a una vida piadosa y llena de fe. Encontró en Dios motivos para sonreír. Encontró en Dios un propósito eterno. Dejando todo lo que conocían, salieron de su pueblo, persiguiendo el llamado que Dios les había dado. Estuvo al lado de su marido en todas las situaciones. Fue su brazo derecho y compartió no tan solo sus desafíos y dolores, sino también sus sueños y bendiciones. Entonces, como les venía diciendo, ¿verdad? Sara tenía costumbres que en ese tiempo era normal, pero vemos que Dios cogió a Abraham y Sara para transformarlos, para sacarlos de ahí. Qué difícil es. Ahí dice que ella era sumisa a su marido. Qué difícil es, imagínense, la Biblia dice y la historia bíblica dice que Abraham era un príncipe en esa tierra de Ur. Imagínense las comodidades que podían tener, dinero, sirvientes, pero cuando Dios los llamó a que tenían que salir de él, de ese pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron. Ella siguió a su esposo fielmente, sin importar qué podía pasar. Ellos no sabían a dónde iban, ellos no sabían qué era lo que Dios quería para ellos, pero aún así obedecieron y ella siempre siguió a su marido. Qué difícil hoy en día, ¿verdad? Cuando tal vez tenemos esposos cristianos que se dedican a esta labor y son llamados por Dios a ir a otro lugar a predicar o irse a otra provincia o a otro país, y muchas veces pensamos nosotras como mujeres egoístamente, ay no, porque voy a extrañar a mi mamá, voy a extrañar a mis hermanos, voy a extrañar a mis familiares, no quiero que mis hijos crezcan en otro lado, ¿verdad? Tenemos que pensar eso. No, si Dios nos hace un llamado y a nuestro cónyuge a servir donde sea, tenemos que ser como Sara. Ella siguió a su marido sin importar qué dejaba atrás, sin importar a sus familiares, porque podemos imaginarnos que ella tenía ahí a sus hermanas, aunque no hay en la Biblia no especifica bien, pero podemos pensar que tenía madre, que tenía padre, que tenía hermanos, primos, y en las comodidades
que ella vivía, y ella confió en Dios y en su esposo y dejó todo atrás. También vemos que Sara era conocida como Sarai. Era hermosa en apariencia. Exteriormente era una mujer muy bonita, que despertaba pasiones incluso en gobernantes. Era el ejemplo de una esposa sumisa que seguía a su marido sin importar lo que pasare. Disfrutaba del día y de la vida sin presión alguna. Pareciera que era una mujer ideal, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos, que le impedía tener una vida plena. Después de todo, la mujer que no podía quedar embarazada en aquella época era rechazada por la soledad. Entonces la Biblia nos dice que Sarai, así era el nombre de ella antes de que Dios se lo cambiara, era una mujer hermosa. Nos podemos imaginar en esa época, ¿verdad? Ella físicamente era una mujer hermosa. Tenía todas esas cualidades físicas y tal vez emocionales que un hombre podía pedir, pero tenía algo, un defecto, como se puede decir: no podía quedar embarazada. Y en esos tiempos la descendencia era súper importante. La descendencia, o sea, era como un legado que tenían que hacer. Qué triste. Yo me pongo a pensar, ella cómo se debió sentir si, como dice ahí, en ese tiempo, una mujer que no podía quedar embarazada, era ella como maldita. Se creía que tal vez había cometido un pecado grande, que por eso Dios no la bendecía, y era rechazada por la sociedad. Entonces, ¿qué podemos aprender de este texto? Muchas veces podemos ver a una mujer hermosa, podemos ver por apariencia a alguien, pero no sabemos por dentro cómo puede estar esa persona, y principalmente las mujeres, que nosotros a veces llevamos ese dolor por dentro y no lo exteriorizamos. Entonces no juzguemos muchas veces antes sin saber de las cosas. Vemos como Sara, podíamos pensar, ella lo tenía todo: un hombre rico, un hombre temeroso de Dios, tenía lujos, era bella físicamente, pero ella llevaba esa amargura por dentro, ese dolor de no poder tener hijos, y peor, ser señalada por los demás. Vemos también, dice, luego de ser presentada como la mujer de Abraham, Sara es descrita como una mujer estéril. En el capítulo 16 de Génesis, versículo 1, su condición vergonzosa es nuevamente expuesta. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. En todo momento su humillación fue expuesta. Qué dolor debe haber sentido esa mujer al ver que su sueño no se realizaba y que todo el tiempo era mencionado el motivo de su vergüenza. Y por no saber esperar en Dios, ella actuó a su manera. Realizó el sueño de su marido de tener un hijo, aunque él mismo fuera como con otra mujer. Bueno, todos sabemos la historia, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo que iba a ser la descendencia. Dios le dijo
sacó a Abraham y le enseñó las estrellas del cielo y le hizo ver que su descendencia iba a ser como esas estrellas. Pero ¿qué pasó? Ese hijo no llegaba y cada vez ellos se ponían más ancianos y más ancianos. Sabemos que hay un ciclo, principalmente de la mujer, que a cierta edad o el cuerpo da que se cierra para tener hijos, pero sabemos que para Dios es imposible. Entonces, ¿qué hizo Sara? Perdió la fe en lo que Dios les había dicho. Sí, había pasado varios años y ese hijo no venía. Entonces, ¿qué pasó? Ella le quiso ayudar a Dios. ¿En qué forma? En entregar a su esclava Agar. Entonces, en ese tiempo se utilizaba que las sirvientas o las esclavas, si se casaban con su marido, esos hijos iban a ser propiedad de ellas. Entonces, ¿qué pasó? Ella convenció a Abraham para que se casara con Agar y tuviera un hijo, supuestamente el hijo de la promesa. Pero ¿qué pasó? Sabemos, eso fue de amargura y eso fue para que Sara sufriera más. Sabemos las consecuencias que trajo eso por no esperar y no confiar en Dios. Vemos que para hablar de Sara como de cualquier otro personaje de la Biblia debemos comenzar con Dios. En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, que iba a ser Isaac, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril, avanzada de edad, en una mujer fértil, una mujer a la cual Dios le cambia el nombre de Sarai, que significa princesa, por Sara, que significa princesa de todas las naciones. Vemos que así como fue con Eva, Dios la iba a escoger madre de toda la humanidad. Y así fue con Eva y también se le cambió el nombre. A Sara fue igual, de Sarai se le cambió, que significaba princesa, a Sara, que iba a ser princesa de todas las naciones. Y qué privilegio, imagínense qué privilegio que de ella iban a ser el Salvador de este mundo. Si continuamos la historia, veremos que Sarai se cansa de esperar la promesa que Dios había dado a Abraham. Ella no veía cumplida esa promesa. Al ver que no podía darle un hijo a Abraham, lo manda a acostarse con la sierva Agar. ¿Quién haría algo así? Yo no conozco a ninguna mujer que voluntariamente ofrezca una mujer a su marido. Agar queda embarazada de Abraham y da luz a Ismael. Ahora Sarai no solo sabe que su esposo ha estado con otra mujer, sino que ella le dio lo que Sarai no podía darle, un hijo. Entonces, como vemos, bueno, ahí resumiendo un poco, como dice, ¿qué mujer le va a decir a su esposo que se case con otra o que se vaya a acostar con otra para que le pueda dar un hijo?
¿verdad? O sea, qué duro. Yo no sé, amiga y hermana que nos ve, si ustedes hoy en día podrían hacer eso. Yo creo que ninguna de nosotras haríamos eso, pero Sara, en su afán y por no confiar en Dios, lo hizo. Y ya, las consecuencias, la Biblia dice que ella tuvo mucha amargura porque Agar, cuando ya quedó embarazada, cuando tuvo a Ismael, la empezaba a humillar, se empezaba a burlar de ella. Entonces, ¿cómo vemos que por esa decisión, tanto Sara y Abraham tuvieron momentos difíciles, tuvieron momentos en que me imagino, o sea, no es fácil que te estén humillando, que te estén echando en cara, diciendo que ella sí pudo y que la verdadera esposa no, que ya me imagino que Agar pudo decirle que ya Sara ya era una anciana y ella joven. Entonces, de verdad, como nuestros actos, como por no confiar en Dios, como por creer muchas veces que nosotros podemos ayudarle a Dios, eso trae consecuencias dolorosas o consecuencias graves, porque también por el otro lado, Agar, podemos leer en la palabra de Dios, ella llegó un momento que se sentía mal, llegó un momento que ella no sabía qué hacer, entonces ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que intervenir en ese momento y también mandó un ángel a hablar con Agar, diciéndole que también su hijo iba a tener bendiciones, que iba a ser una de las naciones también más grandes hoy en día, ¿verdad? Por las décadas, y podemos ver a través de la historia que los descendientes de Ismael son los que están en Medio Oriente, y como, ¿verdad?, podemos ver, son muchísimos, y podemos analizar también cómo esa decisión o esa rivalidad que se dio desde Sara y Agar viene hasta hoy en día, porque si vemos el Medio Oriente, que lo que es Irak y todos esos pueblos también sienten esas consecuencias. Vemos que ahora son pueblos que tanto Israel, que viene de Isaac, como todos esos pueblos que están dentro del Medio Oriente no se llevan, y esa rivalidad nació por esos dos hijos que tuvo Abraham, por no confiar en esa promesa de Dios. Desde ahí viene esa rivalidad. Entonces vemos que nuestras decisiones, nuestros comportamientos, cómo pueden afectar décadas o miles de años después, porque si ellos hubieran confiado en Dios, y Dios por eso no le daba a Sara en su momento a su hijo, porque él quería probarlos, él quería saber si de verdad ella era una princesa de fe, y al final no confió, y al final sabemos qué fue lo que pasó. Vemos que Sara es una de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Ella poseía muchas otras características que iguala a las mujeres de la actualidad. Muchas veces tuvo actitudes que no coincidían con una mujer cristiana.
mintió, llegó a desconfiar de las promesas de Dios, se enojó mucho contra su sirvienta Agar y llegó incluso a ser injusta con ella, que era menos favorecida. Pero de un modelo imperfecto, ella se volvió una referencia de perfección después de tener un verdadero encuentro con Dios. Tal vez por eso este personaje tan lleno de matices nos lleve a la más profunda de las reflexiones, de alguien que después de tantas actitudes inmaduras se volvió una persona llena de virtudes. Entonces, ¿qué queremos con esto? ¿Qué queremos de sacar de esta historia de Sara? Que nosotros, al igual que ella, somos imperfectas, nos equivocamos, podemos cometer errores, podemos tomar decisiones que no son las correctas. Creemos que podemos ayudarle a Dios, pero ¿qué pasa? No pensamos en las consecuencias, y al igual que Sara, mentimos, al igual que Sara, no tenemos esa fe, no confiamos en Dios. Entonces, mujeres lindas y hermosas, no se desanimen. Esto es un aprendizaje. Dios dejó estas historias hermosas de esas mujeres para que aprendamos y corrijamos todos esos defectos que pudiéramos de tener y que las tomemos como ejemplo. Por algo Dios lo dejó en la palabra como enseñanza. No nos desanimemos si perdamos la fe, no nos desanimemos si cogemos el camino que no debemos coger. Hagamos como estas mujeres, sí, se equivocaron, sí, aprendieron su lección y tuvieron consecuencias, pero ¿qué hicieron? Se entregaron a Dios y confiaron en Él. ¿Y qué hace Dios con uno? Le da un nombre nuevo, le da una nueva fortaleza y una nueva oportunidad para, tal vez no podemos cambiar lo que pasó, como Sara con Agar, ya su hijo estaba ahí, ya las consecuencias ahí están, pero Dios transforma eso en algo mejor. Entonces quiero que hagamos una pausa, vamos a oír una canción hermosa y ya volvemos con más, con la vida de Sara. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy.
me sostendría al luchar, que me volvería a levantar, quien daría esperanza a mi alma con su voz. solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar, te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Oh mi Dios, oh mi Dios, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. De verdad, qué bella canción, cómo nuestro Dios realmente nos ama, realmente nos cuida y debemos confiar en Dios. Antes de seguir, quiero invitarlos a que vean los diferentes programas que nosotros aquí en el Remanente Adventista tenemos para cada uno de ustedes. Siempre hay diferentes programas para niños, mujeres, profecía, de salud, y nuestro fin es llevarle ese mensaje solo de la palabra de Dios y llevarle esa bendición para su vida, para que usted conozca qué dice la palabra de Dios, cómo podemos aplicar la palabra de Dios y a dónde está nuestra salvación. Les invitamos a buscar en YouTube, Facebook, el Remanente Adventista CR, y oírnos todos los días de 8 a 9 por Radio Costa Rica. Esperamos que sea de mucha bendición. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de Sara. Ya vimos la historia de ella, de dónde venía, que falló de esa fe, no confió en Dios, pero vemos que Dios le dio una oportunidad, y así como ella la tuvo y Dios le cambió ese nombre de Sarai a Sara, nosotras podemos también, porque si Dios lo hizo con ella, lo hará con nosotras. Así que tengamos fe, así que salgamos adelante y no perdamos. Y si nos hemos equivocado y hemos caído y hemos creído que ya Dios no tiene nada para nosotros, no es así. Vamos a ver en los diferentes programas a todas esas mujeres que Dios llamó, que no fueron perfectas, que se equivocaron, pero Dios les dio una oportunidad cuando ellas vieron lo que habían hecho y cambiaron ese corazón y lo entregaron a Él. Entonces, como vemos, Sara sí se equivocó, Sara cometió errores hasta que son consecuencia hoy día por esos dos hijos que tuvo Abraham, Ismael e Isaac. Isaac fue el de la promesa, y Ismael fue la que tuvo con la esclava Agar, y que Dios también le dijo que lo iba a bendecir, pero que hoy en día esos pueblos, sus descendientes, tienen guerra hasta hoy en día. Pero como vemos, Sara, a pesar de todo, comenzó una nueva historia. Muchas veces Sara desobedeció a Dios, pero cuando ella decidió seguirlo y entregarse a Él, obtuvo su perdón y misericordia, y comenzó a escribir una nueva historia con un nuevo nombre, una nueva identidad, y como hija se volvió también heredera de sus promesas. En el capítulo 17
versículo 15 y 16, Dios cambia el nombre de Sara. Antes ella se llamaba Sarai y hace una promesa. Y la bendeciré y también te daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. ¿Se imagina lo que significa para una mujer estéril que no lograba realizar el sueño de tener un único hijo, convertirse en madre de muchas naciones? Qué bendición, ¿verdad? O sea, por eso dice que ella se rió cuando los ángeles llegaron a confirmarle a Abraham que sí iban a tener un hijo. O sea, ya ella verse anciana, ya ella verse que ya su cuerpo ya no podía procesar un hijo, y ella se rió. Pero Dios le dijo: tú vas a ser madre de muchas naciones, hasta reyes. Imagínense qué pudo haber pensado Sara, y de ahí vendría el Mesías, el Salvador de Dios. De verdad, nunca dudemos del poder de Dios, porque muchas veces Dios puede transformar nuestras vidas, así como Sara. Dios puede, no sé, cambiar demasiadas cosas. Para Él no hay nada imposible. Entonces, amiga que nos ven, si tú en este momento tú ves que tienes una situación, ya sea física, emocional, y tú crees que no vas a salir de ahí, ve esta historia, confía en Dios, porque así como hizo que Sara tuviera un hijo, a nosotras y a ustedes Dios puede hacer ese milagro que estamos esperando en nuestra vida. Dice así también: y cuando no existía ninguna luz al final del túnel, cuando la esperanza ya estaba dormida, he aquí Sara da luz a Isaac. Algo respecto a la promesa, que es la misma, se cumple tanto en la vida de Abraham como en la vida de Sara. Cuando ellos cambian sus nombres, ¿habrá sido cuando ellos realmente se convirtieron a Dios? Según el relato bíblico, sí. Era Abraham de edad 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y a partir de allí su nombre fue cambiado a Abraham. Entonces, como vemos, tal vez pensamos o podemos pensar que tal vez sí estamos bien con Dios, tal vez que hacemos lo que Él quiere, pero muchas veces tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que analizar esas cosas, estudiar la palabra de Dios y ver si estamos en los caminos o lo que Dios quiere para nosotros, como Abraham y Sara. Imagínense, Abraham dice ahí, tenía 99 años cuando se le apareció el ángel y Dios le cambió su nombre. Entonces nunca es tarde para acercarse a Dios, pero sí tenemos que tomar la decisión hoy, porque no sabemos qué podrá pasar mañana. Y si hoy no le pedimos a Dios que nos ayude, que cambie nuestras vidas, no sabemos si ya mañana vamos a existir o no. Entonces, como vemos, Sara no fue una mujer perfecta, tuvo sus características y sus debilidades, pero tenemos que aprender de ella y corregir nuestros errores. Entonces vamos a ver
esas debilidades. Dice Sara, una mujer con tristeza. Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido siendo viejo mi Señor. La tristeza más grande de Abraham y Sara era que todo su tiempo juntos no habían podido tener hijos. Para una mujer hebrea, la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina. La tristeza de Sara puede verse en medio de su risa. Como diría el dicho, ella estaba riendo para no llorar. Entonces, como vemos, Sara, como dije ahora, a pesar que lo tenía todo, ella era infeliz por no confiar en lo que Dios le había dicho y vivía con esa tristeza en su corazón. También Sara era una mujer que influenció a su esposo en una mala decisión, ¿verdad? Esa debilidad. Estamos viendo las debilidades. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y concibió. Eso está en Génesis 16, 3-4. Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una mala decisión que lamentaría por el resto de su vida. Todavía seguimos viendo resultados, ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente tienen sus raíces en que Sara le dio a su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo. Entonces, como vemos, Sara, una debilidad, tristeza; 2, malas decisiones y influir a su marido. Nosotros como mujeres, siempre hay un dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no es que muchas veces las mujeres quieran dominar al hombre ni nada por el estilo, pero Dios nos ha dado ciertos dones, ciertas habilidades en el cual uno puede influir negativamente o positivamente sobre el esposo. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Sara influenció mal a su esposo. Me imagino que diciéndole que ya ellos eran viejos, que ya ellos ya no podían tener hijos, que le ayudaran a Dios y que entonces se casara con Agar para que pudiera tener un hijo, que sería el hijo de la promesa. Entonces, mujeres, nosotros tenemos ese poder para bien o para mal. Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar bien, a dar un buen consejo a nuestros esposos, porque sí, muchas veces nosotros influimos en ellos y aquí no se trata así de que quién es más poderoso o quién tiene la razón, no, sino que muchas veces nosotros como mujeres vemos las cosas tal vez con un panorama diferente. Tenemos diferente forma de pensar y, como dije anteriormente, Dios nos ha dado ese don. Entonces pensemos bien, pidámosle a Dios que nos ayude cuando tenemos que darle un consejo o ayudar a nuestro cónyuge a tomar una buena decisión para el bien de la familia o otros. También vamos a ver, ya vimos las debilidades, pero vamos a ver esas características para resaltar, para tomar en cuenta. Sara, 1, dice que fe en sus promesas. Como leímos al comienzo, Sara es la número 1 en la lista de fe de entre las mujeres. Aquí es donde se destaca la fe de Sara, que a pesar de la edad de ambos, ella creyó que era fiel
quien lo había prometido. Eso está en Hebreos 11:11. Cuando nació Ismael, hijo de su esposo Abraham y su criada Agar, Sara tenía 76 años. Los 13 años siguientes serían los más frustrantes para ella, puesto que seguía siendo estéril. Pero Sara, con 89 años y su esposo estaba al cumplir 90, su esperanza no estaba completamente destrozada. 2. Otra característica dice llanto de gozo. Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza cuando nació su hijo, lo llamaron Isaac, que significa risa. El gozo de Sara era sin fronteras. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Otra característica de ella era ejemplo de sumisión. El Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia de su esposo, siendo modelo de sumisión a los esposos. Sara fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo, una mujer sometida. Luego vemos Sara, una mujer perseverante. Abraham y Sara provenían de un entorno urbano, no eran nómadas, pero partieron al viaje cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 y Sara era 10 años menor que él. Sara no estaba acostumbrada a la vida errante, fue algo que debió aprender, aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo. Entonces, veamos estas características que tenía Sara, ¿verdad? O sea, a pesar de sus errores, tuvo fe en esas promesas. Luego, lloró de gozo al saber que Dios había cumplido esa promesa. Muy importante, Sara se distinguía por obediencia a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo era fiel a Dios, y un esposo que es dedicado a Dios va a tratar bien a su esposa también. Entonces, si tenemos un hombre que es fiel a Dios y está en los caminos, sabemos que nos llevará por el camino correcto. Una mujer perseverante también, que a pesar de que ella tenía una vida ya situada en una ciudad, se fue a vivir andando como nómada, ¿verdad? Andando como errante, sin saber dónde, y ella siempre confió en su marido, siempre, a pesar de todo, lo seguía a él, y principalmente confiaba en Dios. Entonces, como hemos visto, Sara tenía debilidades como nosotras, pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición para su familia. La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristianas incluye la fortaleza, la mansedumbre y la dulzura. Somos hijas de Sara cuando imitamos la obediencia y el respeto a nuestros maridos. Aún así, si tu esposo no es cristiano, no debes sentir temor. Cuando venga la prueba, debemos conservar la calma y confiar, haciendo el bien, obedeciendo y agradando a Dios. Lo que es más, Dios obró de manera sobrenatural dándole un hijo a Sara, no solo por amor a ella y a Abraham, sino por amor a ti y a mí. Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una nueva vida en él. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no
¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? No debemos tener ningún temor. Entonces, amigas y hermanas que nos ve, ha sido la historia de hoy, ver a esa mujer Sara con sus debilidades, con sus características, pero a pesar de todo, Dios le dio esa bendición cuando ella se entregó a Él, tener un hijo, a pesar de que ya no se podía tener físicamente. Para Dios no hay nada imposible, y ese privilegio de ser madre de todas las naciones, madre de los descendientes de los hijos de Dios, de ese pueblo tan grande que era Israel, y desde ahí vino nuestro Salvador, vino el Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, seamos fieles a Dios, entreguemos nuestra vida a Dios y Dios tendrá cosas maravillosas para nosotros. Así que este fue el tema de hoy. Los esperamos para otro programa, Mujer, Cristo te llama, y que Dios me las bendiga mucho. Hasta luego. Mujeres de oración, mujeres de valor, debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros el sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Pronto Jesús regresará y corona de vida nos dará. Qué alegría será reencontrarnos con Él, cara a cara le veremos y con Él siempre estaremos. Hijas de Dios, hijas de Dios.